Bien. Hola, hola, aquí estamos. Buenas noches. Queremos conectar con cada uno de ustedes aquí a través de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Noche lluviosa, pero noche caliente, día caliente, porque tuvimos y hemos tenido muchos temas en el día de hoy. Así que ha sido un lunes bastante intenso. Pero ahora Usted tenemos se un fue al invitado. lunes, Hoy jueves. es jueves, hoy tenemos un invitado muy especial, como decía David al principio. Ahora sí. Continúe, Ahora que sí, se escuchó continúo. muy bien todo, tranquila. Nuestro invitado de la noche es el diputado Mayobanex Martínez por el Distrito 1 de Santiago, Partido de la Liberación Dominicana, y que repite para la misma posición. Así que hoy tenemos un lujo con este diputado para conversar. Buenas noches, Mayo. Bienvenido, Mayo. Arelis, Alfonsina y David La Antigua. Saludos, saludos. Es un placer estar aquí con el pueblo por Luna TV. Muy bien. Mayo, después de escuchar esa hermosa presentación de una mujer que habla tan bonito, hay que prepararse para poder preguntar cómo va todo, Mayo, cómo sientes la campaña política, no solo a nivel congresual, sino a nivel presidencial. Tú que eres un político 24/7, un hombre de los pies a la cabeza, curtido en estas grandes batallas titánicas de la política en nuestro país. ¿Cómo sientes? ¿Cuál es tu visión de todo lo que ha estado sucediendo en torno a lo presidencial y lo congresual en nuestro país? Precisamente la tarde de hoy, desde las 2 de la tarde, estuvimos haciendo recorrido por el distrito municipal de Los Cocos de Jacagua, visitando a los compañeros, ciudadanos de simple arraigo, y lo que vemos es un entusiasmo de que hay la esperanza y la posibilidad concreta de sacar a este gobierno, de dirigir el país, porque lo que hay es la esperanza de ese ciudadano que hoy ha sido golpeado en lo más elemental, que es en la mesa familiar de cada hogar, con los productos caros, la criminalidad creciendo constantemente y sobre todo una deforestación y una protección al medio ambiente que ha sido omitido por este gobierno. Yo creo que cuando me decía, por ejemplo, un señor Benigno Rodríguez, alcalde de la comunidad, de aquellos alcaldes, me decía, mira, Mayobanex, yo viendo anoche la comparecencia de Abel Martínez en televisión, yo me engrifaba porque nos habló directamente a nosotros, los que somos ciudadanos, que a veces nuestro deseo, nuestra esperanza es poder llevar el pan de cada día a la mesa de nuestra familia. Sentí que Abel Martínez representa esa esperanza de que volvamos a tener los productos accesibles a como lo teníamos en el año 2020, agosto. Y me decía, mira, Mayobanex, una libra de pollo, que es un plato común principal aquí en el campo, en La Delgada, costaba 35, 40 pesos. Hoy cuesta 90 y hasta 100 pesos. Una libra de azúcar que costaba 20 pesos, hoy está a 45, lo mismo que la libra de arroz. Eso hace sentir a uno con el deseo de seguir trabajando y de que el PLD vuelva al poder y vuelva al gobierno a desarrollarlo y a reencauzarlo por la senda de progreso. Yo sé, Mayo, que para ti, además de tu campaña como diputado, es tan importante la de Abel, pero aquí me gustaría conocer un poco más de qué tal ha sido el trayecto de Mayobanex durante estos 4 años en el Congreso Nacional.
la experiencia ha sido muy positiva. Un congreso del PLD que no tiene la oportunidad por su matrícula congresional de parar los grandes proyectos de préstamos, 36.000 millones de dólares lleva este gobierno en 3 años, y eso a veces nos hace sentir impotentes porque sabemos que estamos comprometiendo el bienestar del pueblo dominicano. 1.100 millones de pesos diarios paga el gobierno en el pago de la deuda. Eso significa alrededor de 380.000 millones de pesos al año solamente para el pago de la deuda, que se ha incrementado en estos 3 años comparado a 40 años de ejercicio de préstamo de la República Dominicana. Mayo, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer con relación al tema de los préstamos? Porque ustedes son los que votan, a favor o en contra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese sentido? Porque en campaña todos andan por ahí diciendo que van a legislar en favor de la sociedad, que la gente, y todo es muy bonito. Entonces, cuando llegan allí, yo no entiendo qué es lo que pasa con esos votos. Tú ves que la mecánica, es la mecánica de la mayoría mecánica. La mayoría mecánica del gobierno de turno con sus aliados permiten que ellos olímpicamente pasen todos los préstamos habidos y por haber, y nosotros nos oponemos. Y entonces, y como quiera, hay una insensibilidad ante comprometer el futuro de la patria, y no se está viendo que esos préstamos sean usados en inversiones que retornen beneficios a nuestra sociedad. El PLD es responsable y ha habido préstamos, 2, 3 de esos, que el Partido de la Liberación Dominicana ha dicho hay que apoyarlo, pero en un 96% los préstamos han sido baladíes y que no representan para nuestro país un retorno de beneficio para las comunidades y para el pueblo dominicano. ¿La bancada entonces de la oposición no es suficiente, o hay algunos que simplemente apoyan los préstamos, que hace quórum a ellos, o es que sí se negocia? No, ellos por sí solos tienen la cantidad de votos necesarios para aprobar para pasar todos los préstamos, porque es mayoría simple. Ellos actualmente tienen 110 votos y ellos con 96 ya pasa. Lo pasa. O sea, y te hago la pregunta, porque es importante destacar eso a la sociedad dominicana que nos ve ahora mismo, y es que cuando tú votas o le das todo el poder a un solo partido, te arriesgas a eso. Sucede exactamente en este caso, ustedes como diputados de la oposición que se plantan ahí y tratan de que no pasen los préstamos y se oponen, aún así son tan pocos. Porque, vamos a decir, el partido de gobierno obtuvo mayor cantidad de curules en las elecciones pasadas. No pueden hacer nada. Y ahora ellos apuestan a tener más diputados. Ahora apuestan a tener más senadores que antes. O sea, que lo que no tienen, ellos apuestan a tener todo. Y es bueno explicarle eso al pueblo. Cuando ellos estaban en la oposición, ellos reprochaban de manera vehemente cualquier préstamo, aún en beneficio del pueblo dominicano. El Partido de la Liberación Dominicana, en el gobierno de Danilo, en los 8 años, tomó 8.000 millones de dólares en préstamos. Dios mío. Invertidos en metro, teleférico, estancias infantiles, proyectos. Extensiones de la UAS. Proyectos viales. Y hoy esas inversiones están dando frutos, pero ellos están tomando, por cada 1.000 millones de dólares que tomó prestado el Partido de la Liberación Dominicana, ellos están tomando más de 10.000 millones de dólares. Vámonos un poco a lo político, compañeros. Vamos a entrar en lo político. Háblame de tu circunscripción. ¿Cómo están los números? Si tienes algunas mediciones. ¿Cuál está adelante? ¿Cuál está detrás? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo ha venido tú desarrollando con esta iniciativa y este proyecto del gobierno, con justicia social,
y Julio César Valentín, que ha estado desmantelando los equipos en Santiago de todos los candidatos del PLD. Pero Valentín entonces tiene mucho poder. Y de la fuerza Pero del mucho pueblo. poder, claro. Sí, ellos están infiltrados, déjame decirte, Iván. Pero quisieron antes minimizar a Valentín. Jamás. Con Entonces- la ayuda del gobierno ha entonces tenido ahora- un proyecto muy fuerte. Dino, exacto, cuéntanos, Mayo, porque en esa circunscripción, en la 1, que es la más grande de Santiago, y donde tú eres un rey ahí, desde que empezaste, porque tiene ya bastantes años trabajando desde antes de tú ser diputado y quizás hasta de aspirar a ser diputado. El trabajo del Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción 1 es evidente, es fuerte y sobre todo estamos concentrados en sacar la mayor cantidad de diputados dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Mi trabajo viene desde hace muchos años, desde el 2001, estamos recorriendo la circunscripción electoral número 1, porque en las 3 campañas a diputado del candidato presidencial del PLD, siempre fuimos su director de campaña, es decir, que conocemos calle por calle, casa por casa, la circunscripción electoral número 1, y lo que pretendemos es que Abel Martínez en Santiago, que tiene un arraigo grande, especial, y más en esta circunscripción porque fue 3 veces diputado, y cuando vamos a La Lomota o vamos a Pedro García, allá recuerdan con cariño, recuerdan con amor al candidato presidencial Abel Martínez, y es muestra de que la gente lo acepta, lo aquilata, y cuando vemos a gente diciendo Abel Martínez representa esa esperanza que fue perdida hace casi 4 años y representa para nosotros la renovación, representa esa ilusión de que la educación retorne en sus andares de agosto del año 2020, porque yo me voy a Estancia del Yaque, que estaba anoche, y veo una escuela que el Partido de la Liberación Dominicana dejó en un 85, un 90%. ¿Y no la han terminado? Y no la han terminado. Me voy Como muchas otras. a Banega, donde una escuela que ya tenía hasta mano de pintura y hoy está perdida en cambrones, en broques. Digo, para mí es necesario que un hombre de coraje, de entrega, llegue al Palacio Nacional. Y eso me acuerda, Arelis, cuando en el año 2016 la humareda llegaba a mi casa y mis niñas, yo tenía que llevarla a emergencia por el asma, y los doctores me decían, tú hasta, si esto sigue así, tú tienes que alejarte de Santiago, alejarte de este vertedero. Y yo en el 16 dije, un hombre como Abel Martínez debe llegar a la alcaldía, y personalmente yo motivé a Abel Martínez para que fuera alcalde, porque sabía que Santiago iba a ser diferente, que Santiago iba a ser transformado, y que ese vertedero, con el trabajo de un gerente, iba a dejar de verter la humareda, la contaminación con que estaba irradiando a Santiago. Y yo tengo fe y tengo esperanza que Abel Martínez junto al PLD va a cambiar el rumbo de nuestro país. Mayo, de anoche para acá hay un aire nuevo, hay un ánimo diferente. Se le nota, Mayo, se le nota. Y se le nota a la gente. Motivación. Se le nota a los simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana, incluso desde antes, porque con la participación de Soraima Cuello en el debate, que incluso incomodó bastante a la candidata vicepresidencial y actual vicepresidenta, ella se notó muy molesta, o sea, su lenguaje corporal decía que ella estaba molesta con la forma en que ella, de verdad, que ella asumió el debate. La señora maneja los temas, la señora conoce, es muy inteligente y lo dio todo en ese escenario. De verdad que a mí particularmente ella me sorprendió porque yo no la conocía, no la había visto en entrevista tampoco, y ese día yo dije, wow.
Anoche vimos al candidato Abel Martínez que de manera muy frontal, básicamente él fue que enfrentó al presidente. Yo pienso que más que al candidato, Abinader se comportó como el presidente de la República, no como el candidato presidencial. Y lo enfrentó de manera contundente con el tema de medio ambiente, al que entiendo que el presidente y candidato Luis Abinader no le dio como que, no es la respuesta que la gente esperaba. No, no la dio. El tema migratorio, no hubo réplica y Abel Martínez tuvo que decir, no hay réplica, o sea, él mismo, porque Abinader no quería hablar de ese tema, porque él entiende que era algo que era una debilidad suya. En el gobierno ha sido una debilidad porque realmente tenemos muchos problemas con el tema migratorio. Y el otro tema fue la canasta familiar, que yo pienso que fueron los puntos más importantes de Abel Martínez, el tema de la canasta familiar, de como que la gente, el sueldo que no le alcanza, y es cierto, es una realidad. En el tema de medio ambiente, hablo de Constanza, con la tragedia que ocurrió hace unos días, y también hablo de las dunas de Baní. Y yo siento que fue un tema que se quedó básicamente en el aire. El presidente no tenía cómo enfrentar y cómo dar una respuesta a la gente sobre ese tema. Abel Martínez es un hombre de resultados y de acción. Y yo creo que el presidente de la República no quedó bien porque las promesas están incumplidas. Y cuando hablamos de educación, el propio ministro de Educación actual dijo que los 2 años anteriores en el mandato del candidato Abinader habían sido 2 años perdidos. Si vamos a salud pública, han sido casi 4 años de colapso de las emergencias de los hospitales, de los medicamentos, del 911. Si nos vamos a la criminalidad, la tasa de homicidio fue entregada en el año 2020 en un 9%. Hoy la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes anda rondando el 13%. Significa que la criminalidad ha aumentado entre un 26 a un 30% en este gobierno, y el presidente incumplió porque dijo que la criminalidad en los primeros 2 años con el plan Giuliani iba a bajar a un 50%. El presidente de la República prometió que los primeros 2 años de su gobierno la canasta básica familiar iba a bajar en un 30%. Hoy los principales productos de la canasta básica familiar ha aumentado más de un 100%. Para ejemplo, el pollo, el arroz, el plátano, el aceite, el potecito de aceite. Y ustedes que son damas que van al supermercado, igual que yo y David, sabe que un potecito de aceite que costaba 150 pesos, hoy ronda los 500 pesos. Yo no consumo aceite ya porque está muy caro. El servicio energético, Arelis, Alfonsina, David. Estoy igual en aceite de coco. Y me lo recalcaron ciudadanos hoy. La luz que te llegaba de 500 pesos, hoy está llegando de 2.000 pesos. Y ha habido un retroceso en el servicio continuo y permanente que dejó el Partido de la Liberación Dominicana en las 3 sedes. Inclusive, hay EDES que sus pérdidas han aumentado hasta en un 35 a un 40%. Eso es la ineficiencia de un gobierno que no debe durar en el poder más allá del 16 de agosto del presente año. Mayor, notamos, y yo creo que todo el que está también detrás de la pantalla nota que tú eres un hombre que tiene conocimiento de Estado, que sabe de las necesidades del pueblo. Pero hay algunas medidas que Mayo tenga la intención de llevar al Congreso, luego algún proyecto en específico, que pueda de alguna forma interesante, pues ayudar a combatir alguna de esas problemáticas anteriormente mencionadas, y vamos a llevarlo a que tal vez sea en un gobierno de Abel Martínez, que sería todavía mucho mejor. Pero en cualquier caso, desde Mayobanex Martínez, ¿qué tiene para el pueblo dominicano? ¿Qué tipo de soluciones? ¿Qué tipo de proyectos?
Mira, yo he asumido con corazón el proyecto de ley que sometió el candidato presidencial de eliminar el anticipo a los medianos, grandes y pequeños empresarios y comerciantes, porque el anticipo perdió su razón de ser. El anticipo lo que viene es a estrangular a esos pequeños comerciantes que necesitan capital fresco para echar a andar sus emprendimientos, sus empresas y sus comercios. Yo considero que en un próximo gobierno con favorabilidad congresional para el Partido de la Liberación Dominicana, Mayobanex Martínez estaría abrazando ese proyecto que ha sometido a través del bloque de la Cámara de Diputados del PLD el candidato presidencial Abel Martínez. Yo también tengo la esperanza de que el Código Penal Dominicano, que es una herramienta fundamental para la prevención, sanción y persecución de los delitos, podamos ya definitivamente aprobarlo. Y que dicho sea de paso, en mi calidad de vicepresidente de la Comisión Permanente de Justicia, hemos sacado 3 veces ese Código Penal con informe favorable de la Comisión Permanente de Justicia. Ha ido al hemiciclo y también en cantidades similares de veces ha sido aprobado. Yo tengo un deseo ferviente. ¿Qué está impidiendo que se apruebe? Vamos a lo concreto. Que de hecho, Mayo es de esa comisión, claro. Y Mayo es de lo que se iba al resort. Entonces yo quiero saber qué arrojó esas reuniones en esos hoteles de lujo del país. ¿Qué arrojó ahí? Mira, ¿qué sacamos? Primero, déjame decirle a Arelis, cuando una comisión, en este caso la Comisión de Justicia, va y se retira un fin de semana, es para concentrarse específicamente en el tema que va a tratar. Nosotros, inclusive, entrábamos a las 8 de la mañana a un salón de conferencia. A un salón de conferencia y salíamos hasta las 12. A tal punto, Arelis, que había que llamar para que no nos quitaran la cena, porque debíamos terminar, y es un sacrificio que hacíamos alejados de nuestra familia, tratando esos temas. ¿Por qué no nos quedamos en un salón de conferencia en el Congreso, por ejemplo? No, porque necesita un personal que los fines de semana no está, y además los diputados cuando están en el Congreso reciben visitas, salen y no se concentran en el trabajo que deben hacerlo. Y ese es el único objetivo cuando una comisión sale fuera del Congreso. ¿Por qué no se ha aprobado el Código Procesal Penal? Se ha ido al hemiciclo 3 veces. Exacto. ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Cuál es el sector que está haciendo fuerza? ¿Es el sector religioso? ¿Es el gobierno que lo prometió? ¿O es la oposición? Yo creo que el gobierno, encabezado por Luis Abinader, que tiene un liderazgo congresional bastante firme, puede aportar un poquito para que... Voluntad política ha sido... Voluntad política para que se apruebe, pero además los sectores liberales, sectores conservadores que están en el Congreso, a veces en temas fundamentales como las 3 causales, la discriminación, no nos ponemos de acuerdo. El código está consensuado en un 99%. Y cuando salió de la Cámara de Diputados, hubo un consenso. Ocurre que fue al Senado, fue modificado y en algún aspecto, una ley especial entonces. Y vuelve a la Cámara de Diputados, perime, pero yo entiendo que el país necesita el Código Penal porque es un código de hace cientos de años, que hay nuevas tipificaciones de delitos que deberá contemplarse para que la justicia, el Ministerio Público, tenga herramientas para sancionar efectivamente esos delitos, y no solamente sancionarlos, sino también que sirva de manera preventiva estas sanciones a que el ciudadano no crea subterfugios para evadir la persecución de la ley.
Mayo, ha sido verdaderamente un placer recibirte aquí esta noche y ha sido enriquecedor. Ojalá, bueno, pues que tengas la oportunidad de terminar todo lo que ya empezaste durante el Congreso. Yo personalmente, antes de culminar, todo el que se sienta ahí, que va hacia el Congreso, candidatos a diputados y a senadores, yo los estoy comprometiendo con algo. Yo necesito, si quieres y puedes, comprometerte a que sí, repites de nuevo como diputado ante el Congreso, pues que legisles a favor de la salud mental, que creo que es muy importante ahora mismo en la República Dominicana. Hay las expectativas, inclusive hemos estado hablando con psicólogos, especialistas, porque el ciudadano común a veces la salud mental no le presta atención porque hay otras prioridades como la alimentación, quizás hasta las medicinas para enfermedades físicas, pero la salud es fundamental en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y creo que los psicólogos deben estar al acceso de las comunidades, de las escuelas, de las empresas, para que mucha gente pueda estar en consonancia con una salud mental que a veces, por las tribulaciones propias de nuestra vida, se hacen difíciles, incomprensivas, y los psicólogos y este tipo de especialistas juegan un papel fundamental. Yo personalmente quiero someter, y estoy estudiando un proyecto de ley para que los psicólogos estén al alcance de los barrios, en las clínicas, policlínicas, de manera permanente y de manera gratuita, pues, porque ¿sí? la salud mental en las clínicas les resulta muy cara. Muy cara. Y los seguros no la cubren. tampoco la No, cubren. no dan cobertura. Es decir, que Eso debemos sí. legislar para esto, llevarlo a los hogares, a las casas. Es decir, que yo me siento comprometido con Eso ese sí. proyecto de ley y esa inquietud que tú tienes. Gracias. Mayo, es muy interesante conversar contigo siempre porque eres un hombre muy inteligente y sobre todo muy conocedor de todos estos temas que tienen que ver sobre todo con leyes. Finalmente, para que tú le mandes un mensaje a la gente que te está viendo, ¿por qué debe votar este 19 de mayo por Mayobanex Martínez? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Este 19 de mayo te comprometo a que pienses en el país, que pienses en que la esperanza de este pueblo lo representa Abel Martínez como vigilante de nuestra patria, de nuestra soberanía, como integrante importante de un partido que se ha preocupado por llevar alimentos a la mesa de nuestro pueblo. Yo estoy comprometido a que Abel Martínez sea el próximo presidente y junto con él, desde el Congreso, motivar las leyes que van a llevar a este país en la senda del desarrollo. Mayobanex está en la casilla número 1 de la boleta congresional del Partido de la Liberación Dominicana y te pido que este 19 de mayo me des nueva vez el voto de confianza y agradezco ser el número 1 en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana porque fui escogido en una encuesta y el pueblo me dio esa posición, el número 1, y quiero seguir sirviéndote desde mi curul en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Gracias. Mayo. Pausamos, regresamos en un instante. Usted mantenga la sintonía. Luna con el pueblo está al aire. Volvemos en breve. Con el pueblo.